Dicho esto, tengo el grandísimo honor de poder presentar a una persona cuyo currículum es extensísimo por, digamos, detrás y estoy convencido que por delante también. Esto quiere decir, y además es de aquellas cosas que me honra porque pues, él no había estado en muchas ocasiones aquí, por lo tanto tenerlo aquí para nosotros es aún un honor más. Él es Jaime Montalvo Correa, él ha sido catedrático, no sé si en 5 o 6 universidades como mínimo, ha sido 3 o 4 veces rector de diversas universidades, ha tenido uno de los cargos más importantes en este país, como es ser presidente del Consejo Económico y Social. Me vais a permitir que me deje muchísimas cosas de las que ha sido y de las que es, pero yo pienso que lo más importante es, primero de todo, agradecer a don Jaime su presencia, su disponibilidad, su amabilidad por estar aquí con nosotros y pedirle, por favor, que cuando él quiera y con el recorrido que quiera, pues la jornada empieza. Muchas gracias por todo, por su presencia y tu turno, por favor. Dices un extensísimo currículum, claro, es que esto es como un libro, ¿no? Es un problema de que vas añadiendo hojas, pero has contado así y, como diría mi mujer, ¿no te das cuenta? Un caos. Has estado aquí y allá y acullá. Bueno, pues sí. Lo que sí que es curioso es que la gente de mi generación, aquí hay maestros colosales maestros de los que tanto se aprende, ya de generaciones más jóvenes, ¿no? Pues claro, siempre creíamos que éramos los más jóvenes, pues fuimos una generación nueva, bueno, más joven. Y bueno, si no te miras mucho al espejo y además te miras con generosidad, pues bueno, se puede soportar y seguir viviendo. Y si además intentas seguir muy activo en la vida profesional y personal, pues también te sigue defendiendo. Bueno, muchísimas gracias, Jordi, es una ocasión grandísima estar aquí y estar rodeado de queridos amigos. Esto es como volver a una especie de fiesta, y es fiesta de los 20 años del formidable SIMA y del formidable sistema que se creó, pero rodeado de amigos y de muchas personas a las que leo, de las que aprendo, y en todo caso de los que me enorgullezco de ser amigo. Alguno lo tenía oculto detrás de una columna, pero de manera que muchas gracias por tener ocasión de estar aquí, ¿no? Y tener ocasión de hablar con carácter muy introductorio, claro, tenéis ponencias, la de Salvador dentro de un momento, que espero tener ocasión de disfrutarla, y otras serie de intervenciones de todos vosotros, bueno, que van a puntualizar mucho mejor dónde estamos en materia de solución autónoma o extrajudicial de conflictos, dónde vamos, cómo va esto y qué podemos hacer, ¿no? De manera que yo no me entretendré mucho en eso. Mi intervención, me decía con toda generosidad Jordi, pues va a ser un poco explicar la visión, no sé si nostálgica, bueno, es una visión muy compleja, ¿no?, de quien, sintiéndose muy jovencito, pues tuve la oportunidad realmente muy excepcional de vivir desde el primer minuto hasta el día de hoy toda una larga etapa de construcción de un sistema democrático y de un sistema eficiente también de relaciones laborales para nuestra sociedad y para nuestro país, ¿no? La verdad es que, bueno, eso corres un poco el riesgo ya por la edad a la que te resistes, pues, de contar un poco batallitas o contar las historias, ¿no? Pero la realidad es que, bueno, pues que esta casa, esta institución, y desde luego las organizaciones sindicales españolas, sobre todo las más representativas, pues han jugado un papel muy determinante no solo en la construcción de este modelo, sino en la construcción de solución, sino en la construcción de nuestro modelo democrático de relaciones laborales. Y yo solo, no me puedo perder en eso, quiero hacer una afirmación que la hago con firmeza y rotundidad. Nuestros agentes sociales
han podido cometer, seguro que han cometido muchos errores. Errores, bueno, cualquiera de nosotros, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Pero uno de los efectos colaterales más negativos de nuestra reciente y pavorosa crisis, hoy me enteraba que se ha tirado un pobre hombre al metro en Madrid, bueno, pues uno de los efectos colaterales, yo creo que más dañinos a medio plazo, es el que tiene que ver con el zarandeo y eventualmente debilitamiento de nuestros interlocutores sociales. Siempre pensamos alguno que un país con un sistema productivo que no esté bien acompañado y articulado del papel esencial de los representantes de trabajadores y empresarios es un país en manifiesta inferioridad. No estoy hablando solo, como es obvio, en términos éticos, políticos o morales, sino en términos de eficiencia. Yo recuerdo cuando hace muchísimos años, algunos, desde una otra orilla, pero en orillas próximas, y que se oía bien, pues reivindicábamos, por ejemplo, que si España no tenía sindicatos fuertes, estaría en una posición muy difícil para poder abordar la transición del régimen autoritario al régimen democrático y del modelo y del desarrollo de nuestro sistema productivo. Bueno, pues la realidad, nunca puedo olvidar que cuando yo era jovencito y comenzaba de ayudante en la facultad, en años de compromiso, que la verdad es que es un regalo para la vida de un joven, pues yo me acuerdo que mi padre, que era una estupenda persona, un genio inteligente, era empresario, pues cuando yo reivindicaba con él en la mesa, me decía siempre: ay, hijo, es que si tuviéramos los sindicatos alemanes, bueno, 30 años después, no sé cuándo, vamos, hace 14 o 15 años, ¿no? Siendo yo presidente del Consejo Económico Social, estaba en la central de Mercedes, bueno, fábrica en Stuttgart, estaba con el presidente de la Mercedes comiendo y estábamos discutiendo, ya estaba empezando la crisis y nuestros interlocutores sociales estaban alumbrando acuerdos de no incremento salarial, de reconducción de esas medidas enormemente difíciles, sacrificadas para generar empleo, etcétera, y mientras que la DGB pues estaba reivindicando el 8% de incrementos. Bueno, y yo recuerdo que me decía el presidente de la Mercedes: ay, es que si tuviéramos los sindicatos españoles. Yo eso lo oí y eso está ahí. Segundo, una vez los directivos de la Toyota, una serie de señores japoneses, hacían una vez al año un consejo de administración fuera de Japón, un año en Estados Unidos, otro en Europa. Bueno, y el año que fueron a Europa, pues invitaron a gente tan ilustre como el comisario, luego presidente italiano Monti, y a mí, pues para hablar allí, ¿no? Una curiosa charla, ¿no? Y todos ellos, todos estos grandes empresarios japoneses, subrayaban como probablemente el activo diferencial más potente que tenía España era el modelo de relaciones laborales que habíamos construido. Bueno, que se han hecho cosas mal, seguro. Ojalá seamos capaces de reconducir ese proceso. A mí me tocó, tuve la suerte grandísima en la vida de estar en una etapa, justo con el comienzo del gobierno de Felipe González, de director general de un macroinstituto que fundió el de Seguridad Social y el de Trabajo, bueno, pues para diseñar la política laboral española. Bueno, allí nos tocó hacer pues la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que hoy, bueno, esto es un abuso, fue llevada ante el Tribunal Constitucional y salió impoluta, etcétera. Y es verdad, nosotros, cuando digo nosotros, todos, los que actuábamos desde la cátedra, los que actuábamos desde las instituciones sociales, los que actuaban desde COE, que jugó un papel determinante en eso, decíamos, solamente pueden asumir políticas de responsabilidad agentes sociales muy fuertes.
muy consolidados. Bueno, y para que sean fuertes y consolidados, viniendo del desierto, pues hay que crear mecanismos, aquella legislación de disostegno que decían los italianos que apoyaron los italianos. Bueno, que en estos procesos se corren riesgos, sin duda. A veces, desde mi fidelidad y afecto a las organizaciones sindicales, pues yo les decía, hombre, que el riesgo es que se dé una especie de herencia de casas por pisos para tener unas rentas básicas igual a las COE, igual a las empresariales. Y quizá eso pues llevó muchos esfuerzos a activar. Era la negociación colectiva sectorial, que era monopolio. Eso con un riesgo, ¿no?, que quizá no se prestó la debida atención a la actuación en el seno de las propias empresas, ¿no? Bueno, se sectorializó demasiado la actividad. Es posible, lo planteo como hipótesis. Bueno, en definitiva, ojalá nuestro país recobre la cordura y se dé cuenta de que las cosas se pueden corregir, pero hay correcciones que llevan al desastre y correcciones que pueden volver a ayudar a encaminar la senda de progreso. Yo, y es perdonar esta larga introducción, sí quiero decir que tuvimos, y lo he dicho siempre, ¿no?, las etiquetas progres son una tragedia, sobre todo cuando se pretenden tener planteamientos progresistas, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte que cuando se nace, yo contaba a Jordi hace un momento, la primera reunión con Ferrer Salat y José María Cuevas en la Castellana, que yo recuerdo, en un piso que había cedido Celso García, creo. Bueno, pues en aquellas primeras reuniones, llenas de desconfianza, yo creo que hubo personas, y el que da nombre a esta sala, pues no cabe duda que fue destacadamente uno de ellos, junto a un nuevo talante acaso menos contaminado del empresariado catalán, bueno, fue una mezcla que ayudó a entender que las relaciones laborales exigían negociación y acuerdo. Claro, es que José María Cuevas llevaba 20 años o 25 siendo un destacado profesional, sabiendo que eso funcionaba, él y tanta gente que colaboró en toda esa larga etapa. Y yo creo que es de justicia reconocer esa realidad y, por supuesto, reconocer la firmeza, la generosidad y el talento que con frecuencia acompañó a sus acciones y, desde luego, a la de las organizaciones sindicales que no tenían una tarea sencilla. Algunos tuvimos ocasión de estar desde el ABI, del Acuerdo Básico Interconfederal del 79, en las mesas de negociación, y no era tarea sencilla, pero se llevó adelante. Se llevó adelante como se llevó adelante una implicación de los agentes sociales muy importante en los pactos de la Moncloa, etcétera, etcétera. Todo eso produjo frutos. Bueno, voy rápidamente a decir cómo, en mi opinión, los conflictos colectivos, voy a simplificar, pero para provocar un poco, crean el derecho al trabajo. Es curiosísimo, ¿no? Hay en la Ley de Tribunales Industriales de 1908, se dice que tienen competencia para conocer los conflictos civiles. Es decir, los conflictos individuales son los conflictos civiles, que tienen que ver con el arrendamiento de servicios, con la mediación, y yo recuerdo que en algunas de mis publicaciones de juventud hice yo creo que un barrido exhaustivo, lo que hacíamos antaño, de toda la jurisprudencia del siglo XIX, y si yo no me equivoqué, que es posible que no me equivocara, porque estabas día y noche allí buscando, había 4 sentencias del Tribunal Supremo que tenían algo que ver con lo que hoy podría ser el contrato de trabajo. 4 sentencias del Tribunal Supremo, desde 1889, yo creo que me extendía hasta 1910, algo así, ¿no? Bueno, quiere yo decir que
que realmente cuando se plantea el derecho del trabajo, más allá de leyes intervencionistas tuitivas, que fueron también una parte del mismo, es cuando empiezan a plantearse los conflictos obrero-patronales. Todos recordamos, y evidentemente eso tiene que ver con la dinámica de la revolución tecnológica e industrial de cada país. Y en Inglaterra pues, y en Francia se planteó mucho antes que en nuestro país. Y en nuestro país se planteó inicialmente en Cataluña. La primera gran asociación sindical, recordamos todos, es la Sociedad de Tejedores de Algodón, ¿no? Y es curiosísimo porque, bueno, durante esos años sí localicé algún convenio colectivo, por cierto, recogido en una sentencia también de una de estas sociedades textiles, también de Cataluña. Y es también más curioso en el bienio progresista, bueno, que es del final 54, sobre todo 55-56, bueno, allí también en Cataluña se plantea un importantísimo proceso huelguístico que da lugar a una respuesta muy inteligente por parte del que estaba de gobernador civil en ese momento, los datos los tengo pero no voy a aburrir demasiado, y luego también en esos días se elabora por Alonso Martínez, que fue luego el ministro que dio lugar a nuestro Código Civil. Alonso Martínez propone una ley, una especie de ley laboral o ley de contrato de trabajo, donde, no es casual, empieza a hablar, como se reivindicaba por las huelgas de los textiles, empieza a hablar de órganos, de consejos, bueno, como los prud'hommes franceses, de hombres prudentes, una especie de prejurados mixtos, ¿no? Bueno, o comités paritarios, ¿no? Bueno, y la ley no sale adelante, pero ya lo que está mirando ese derecho al trabajo es que hay unos conflictos que generan gran alteración, no solo en el sistema productivo, sino en la estabilidad del régimen social, y que no tienen tratamiento, no sirve la terapia de nuestro Código Civil napoleónico, que hay que buscar otras fórmulas. Y ahí, lógicamente, aparecen inmediatamente estas propuestas. Y ocurrió igual en todos los países. En Italia, el derecho del trabajo, de hecho, comienza en un libro maravilloso de Enrico Redenti sobre los proviviri, en Francia los prud'hommes, hombres prudentes, bueno, y por supuesto, pues en Inglaterra, a través de instituciones paritarias también, que acaban en los Wages Councils, que tienen también un papel importante en composición de conflictos colectivos. Como es obvio, eso, bueno, ya hoy es unánimemente reconocido, claro, es que ese derecho al trabajo es un derecho que procede de legisladores, bueno, pues no revolucionarios, desde luego, algunos admirablemente reformadores, que llaman la atención sobre la necesidad de ese gran pacto social de convivencia para hacer viable una sociedad democrática y eficiente. Yo no me he resistido a traer este libro. Creo que si hay un libro bueno, que me gustaría tener, usted se va a una isla, ¿cuál llevaría? Yo este. Este es bueno, y algún otro. Pero este es un libro sobre el Instituto de Trabajo que se elaboró en 1902, creo, y que, tiene un estudio preliminar de don José Canalejas que sirve pues para admirar profundamente a estos personajes, a los que crearon en el 83 la Comisión de Reformas Sociales, los que crearon un año después de este Instituto de Trabajo, el Instituto de Reformas Sociales, cambiaron el nombre, como los ASEC, más o menos, cambiaron el nombre, y ¿cuál era la idea? La idea es colosal. Yo comentaba ahora a la entrada con mi querido decano de Santander, que claro, no es casual, es que Canalejas, un día, es un personaje que siempre me interesó mucho, de esos que siempre dices, cuando sea mayor me voy a dedicar a estudiarlo. Ya estoy preocupado porque mis tareas ya no me llegan. Bueno, pues Canalejas, además de ser un jurista eximio, es que coopositó a la Cátedra de Literatura Española con don Marcelino Méndez Pelayo. Entonces, a partir de ahí,
que con 26 años había escrito la historia de los heteródoxos españoles. Bueno, este hombre elabora un estudio preliminar que es que no tiene desperdicio, por su profundidad, por su tal, y por su gigantesca lucidez, ¿no? Y allí dice, mire usted, nuestro Código Civil, que tiene 1976 artículos, que dedica a la enfiteusis 38, al no sé qué tal, pues al fenómeno del contrato laboral dedica 3 que no sirven para nada. Viene a decir, ¿no? Le podría leer la frase completa, ¿no? Bueno, lo que pasa es que digo que leer este libro produce un doble efecto. Un primer efecto de fascinación, de admiración y de reconciliación con parte de nuestro pasado, y acaso de frustración con parte de nuestro presente. Es que don José Canalejas, que era un hombre progresista, sin duda, pero bueno, que estaba en el sistema, pues va a buscar, bueno, a don Gumersindo de Azcárate o a don Adolfo Posada, que eran republicanos, que estaban más en contra del sistema, pero que eran gente de extraordinaria solvencia moral e intelectual, para que se hagan cargo de ese instituto, porque no se puede abordar, es una irresponsabilidad abordar problemas tan serios como los que planteaba la llamada cuestión social obrera, desde las frases, vamos, más o menos como ahora. Bueno, entonces yo lo aconsejo, el que esté fuerte un día, que se lo lea, para que no se deprima mucho, y si no, hay medicación que puede arreglar el tema. Bien, de hecho decía, bueno, nuestra legislación laboral, aparte de las leyes de protección de mujeres y menores, la ley Benot, etcétera, de inspección, cuando uno lee los debates de esa ley se queda espeluznado, porque eran leyes algunas que prohibían que los menores de 12 años hagan más de 12 horas de jornada y cosas de esas, bueno, en las fábricas, en las industrias fabriles, bueno. Pero inmediatamente viene la ley de tribunales, la de accidentes, por supuesto, 1900, Dato, otro personaje importante, pero en 1908 tenemos esa ley de tribunales industriales, es relativamente parecido a lo que tenemos. Había un juez de primera instancia, pero con 6, 3 y 3 vocales que abordaban las cuestiones, los conflictos que se planteaban. O la ley vinculada a la de huelgas y coligaciones, la ley también de consejos de conciliación y arbitraje. Todo eso, como recuerdo un excelente libro del que fuera conseller de la Generalitat, de Gallard Folk, tiene un derecho al trabajo español magnífico, pues claro, todo eso, hasta entrar en la etapa de la organización institucional de las relaciones laborales, que tiene mucho que ver con la dictadura de Primo de Rivera. Bueno, las dictaduras no nos gustan, bueno, sobre todo por razones obvias, pero no hay duda, y así lo debía entender Pablo Iglesias, que colaboró todo lo que pudo y un poco más, no hay duda que en el ámbito social, por esta metodología, pues tuvieron voz y tuvieron capacidad de actuar las representaciones de empresarios y de trabajadores, y cumplieron una tarea importante con los comités paritarios y luego posteriormente con los jurados mixtos. Por cierto, y eso bueno, no es ninguna primicia, pero sí recordarlo a nuestros queridos compatriotas catalanes, que uno de los más importantes, sustancioso libro que se publicó sobre los jurados mixtos, lo publicó respondiendo a un concurso de la Academia de Morales y Políticas o de Jurisprudencia quizá, pues don Enric Prat de la Riba, el gran prócer del catalanismo en aquella época, que además tiene con la consigna, la frase, para no identificar, que utilizaba: la ley siempre ha de prevalecer sobre la fuerza. Por cierto, Prat de la Riba dedicaba ese libro a don Eusebi Güell y Bacigalupo, actualmente no sé si defenestrado o a punto de en la realidad. La realidad produce, el sueño de la razón produce monstruos. Bueno, el régimen de Franco, lógicamente,
cambia el punto de partida. Mire usted, el Fuero del Trabajo, que es del año 38, dice: los actos individuales o colectivos que perturben de alguna manera la normalidad de la producción, atenten contra ella, continuación, serán considerados delitos de lesa patria. Bueno, claro, todo eso sirve, entonces, claro, pero sin embargo se acompaña, primero, de un papel que se atribuye inmediatamente a la organización corporativa, a la organización sindical franquista, para la solución, mediación y solución de los conflictos que pueda haber. Evidentemente, la inmensa mayoría individuales. De forma, todos podemos recordar que la conciliación sindical era un trámite, impuesto cada vez, en cualquiera de los conflictos individuales que se planteaban, salvo en aquellos temas que, por ejemplo, pues de seguridad social, que fuera parte del Estado, que exigían otra vía, que eran reclamaciones administrativas previas. El Estado no podía transigir. En general, ahora pasa lo mismo, es decir, los derechos que reconocen determinadas normas y de las que es parte del Estado, pues no admiten siempre esas soluciones. Bueno, evidentemente el modelo va cambiando, los comienzos del desarrollismo, el plan de desarrollo, etcétera. Bueno, al final el régimen acaba reconociendo que el conflicto colectivo no solo es una entelequia revolucionaria o perturbadora del régimen social, sino que está inscrito en la lógica de las relaciones laborales. Salvador, que fue de los pioneros en irse a traer para acá el mundo de las relaciones industriales en Estados Unidos, ahí fueron Perman y toda aquella gente los que pusieron rápidamente aquello en órbita, y luego mi queridísimo y admirado maestro Otto Kampfreund, con el que tuve ocasión de estar varios meses en Inglaterra en la etapa de la tesis. Bueno, con la ley de convenios supone per se el reconocimiento que hay intereses contrapuestos. Donde no hay interés contrapuesto no hay posibilidad de negociar nada. Bueno, entonces, en la ley de convenios, claro, se plantea un problema. Bueno, que aquí no hay posibilidad de huelga, eso es un delito, 555 del Código Penal. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues hay que buscar una ortopedia a la falta de acuerdo. Y entonces se definen lo que eran las normas de obligado cumplimiento, a las que dediqué 3 o 4 años intensos de mi vida. Fue mi tesis doctoral, a la que estoy muy agradecido porque me facilitó luego mucho la vida. Estuve también trabajando bastante tiempo en Italia con el profesor Gino Giugni, que fue otro de mis maestros, y con Kampfreund en Oxford. Bueno, y aquello al final era, vamos a ver, si no hay posibilidad de presión y no hay posibilidad de acuerdo, ¿cómo llenamos el hueco? Bueno, entonces inventaron, yo recuerdo el día que mi maestro junior, Luis Enrique de la Villa, y mi maestro senior, que era don Gaspar Bayón, me dicen: haga usted, ¿por qué no hace la tesis? Un tema interesantísimo, las normas de obligado cumplimiento. El nombre al principio, no me acordaba yo, qué barbaridad, ¿qué es esto? Tal, bueno, luego la verdad es que fue un tema interesantísimo al que, bueno, que fue muy generoso la respuesta. Si le dedicabas cariño y tiempo, pues... Pero en definitiva eran sistemas que venían a reconocer que había intereses. Lo que pasa es que la composición de ese interés se le encomendaba a la administración laboral, que recomponía y dictaba la norma. Normas, prácticamente había supuestos de incomparecencia, de dolo, fraude o coacción, de tal, no, el que había era imposibilidad de acuerdo. Bueno, y eso así se produjo. Bien, muy rápidamente, porque empezamos a estar ya mal. Bueno, hubo otra serie de normas en el sistema pasado, pues evidentemente había vías, otras vías se fueron creando de solución de conflictos. Claro, en el sindicato único, que respondía al interés unitario de la producción nacional, pronto tuvo que inventarse las secciones económicas y sociales y darles una potencialidad tremenda para componer eso. Con eso, bueno, pues nos encontramos
con un sistema de negociación colectiva que, por supuesto, facilitó, entrenó muchísimo a nuestros agentes sociales en lo que era un sistema de negociación, con defectos, un sistema de negociación, que nadie se escandalice, no era tan radicalmente, hombre, tenía temas de concepto importantísimos que cambiaban, ¿no? Pero bueno, como decía Luis Enrique de la Villa, un sistema de negociación colectiva desvirtuada. Bueno, pues con desvirtuado ya lo arreglamos. Bueno, y así hasta que llegamos a nuestra Constitución. Nuestra Constitución hace una apuesta radicalmente distinta, con un papel esencial de la autonomía colectiva, con un protagonismo básico de unos agentes sociales que no solo se les reconocen derechos fundamentales y libertades públicas, 28, etcétera, sino que se le definen en el título, en el primer título preliminar, pues como diría luego el Tribunal Constitucional, entidades de relevancia constitucional. Son una especie de cómplice necesario, lo digo para que no lo olvidemos, porque el sistema sigue en vigor, la Constitución parece que sigue en vigor, de momento. Bueno, pues son protagonistas en el proceso de transformación de nuestra sociedad que pretende nuestra Constitución, bueno, según nos repite una y otra vez ese título preliminar y a lo largo de su contenido, ¿no? Bueno, entonces eso evidentemente da lugar a cambios. Inmediatamente antes, ya con los perfiles más innovadores, se dicta el Real Decreto Ley de 4 de marzo del 77, donde se modifica algo la negociación colectiva. Recordemos que el Estatuto de los Trabajadores del 80. Bueno, en ese año pues y se establece un capítulo dedicado a los conflictos colectivos. Es curioso, en el 79, y fue un proceso apasionante, Comisiones se descolgó, pero lo puedo decir desde dentro, se descolgó porque quería que se le diera protagonismo al Partido Comunista en la instrumentación del Acuerdo Básico Interconfederal, y porque ellos tenían la tesis, acaso desde luego legítima, de que la sociedad española había sido injusta con el Partido Comunista en las primeras elecciones generales y que, sin embargo, pues le daba una posición muy potente a Comisiones Obreras, y entonces que eso Comisiones Obreras lo quería. Bueno, al final COE y UGT firman el Acuerdo Básico Interconfederal en el año 79, justo cuando se está negociando el Estatuto de los Trabajadores. Pero el Gobierno aprueba un proyecto de ley que luego se modifica un poco espúreamente. Hombre, en la mayoría de las modificaciones espúreas fueron tramitadas correctamente por la vía de enmiendas parlamentarias del Partido Socialista Obrero Español y de Unión de Centro Democrático. Bueno, en ese Acuerdo Básico Interconfederal, que básicamente reivindica el papel de la autonomía colectiva. Pero allí ya se propone de forma expresa el que se establezcan mecanismos de solución autónoma. Y se dice más, recordemos, está en vigor el Real Decreto Ley del 77, que contempla laudos arbitrales obligatorios, no solo en la huelga, en supuestos especiales, que eso debidamente depurado lo mantuvo el Constitucional, sino como procedimiento administrativo de solución. La autoridad laboral podrá o remitir al juez si entiende que se trata de un conflicto jurídico, o adoptar un laudo arbitral obligatorio o un laudo de obligado cumplimiento en el caso de que entienda que no. Bueno, inmediatamente después hay algunos otros dos acuerdos. En el año 80 está el AMI y en el 84 la AES, que ya dedican 2 capítulos completos a reivindicar eso y a definir las grandes líneas en las que se va a producir este modelo exigible por nuestro sistema de relaciones laborales, ese modelo de solución extrajudicial de conflictos.
inmediatamente después. Luego hubo momentos de tensión, recordemos la huelga general que enfrenta a Nicolás Redondo con Solchaga, bueno, con el ministro de Economía, etcétera, y se distensiona un poco la cosa. Entonces, eso viene a coincidir con la creación del Consejo Económico Social, donde tuve el honor de estar, de su creación, como consejero experto, sino por el Gobierno, y presidente de la Comisión de Relaciones Laborales y Empleo. Bueno, entonces allí lo pasamos muy mal, porque con la colosal, admirable participación de un compañero mío muy querido, que nunca dejaremos de recordar, de Javier Matía, pues nos tocó tratar de hacer un papel de conexión, de mediación y de solucionar los temas en la medida que se nos reconocía, supuestamente, porque un día las voces de Nicolás no eso, pero bueno, sería seguro que eran justificadas, tuvo que salir a interceder, yo que sé, algún otro importante sindicalista, pues se nos reconocía cierta audiencia, cierta posibilidad de comunicación sobre todo con la Unión General de Trabajadores y con comisiones obreras. El hecho cierto es que después de la reforma del 94, que sentó muy mal, dio lugar a la huelga general, etcétera, y se produjo una gran tensión en la dinámica de diálogo social, que hasta entonces imperaba. Y entonces, a final del 94, el Consejo nos reunimos y pensamos, siempre la mente lúcida de Javier Matías, pero bueno, los dos conspirábamos muy a la limón, que era importante llevar adelante el proyecto de diseñar un modelo de solución extrajudicial de conflictos. Y entonces, en la comisión permanente lo aprobamos y en la comisión de Relaciones Laborales y Empleo hicimos un informe. El informe yo creo que fue magnífico, y lo digo porque la parte fundamental pues la hizo Javier Matía, y eso supuso un empujón definitivo al primer ASEC del 96. Bueno, los ASEC son interesantísimos. Yo creo que el ASEC y el trabajo realizado a través del SIMA pues es admirable en un país en el que pues es verdad que hemos sido un país muy estatalista siempre, ¿no? Muy aficionado al Estado y tal. Y, francamente, desde el respeto y la colaboración, lo digo con un enorme recelo, si no animadversión judicial hacia estos sistemas, creo que son de aficionados. Bueno, no obstante lo cual, pues realmente los resultados son magníficos. Si hablamos, magníficos, son muy buenos, si hablamos sobre todo de mediación. En arbitrajes, pues es increíble, ¿no? Yo tuve la suerte, gracias a la generosidad del SIMA, que me parece que me ha tocado, aparte de otros laudos de otro tipo, laudos de los mal vistos, de los mantenidos por nuestra sentencia del Tribunal Constitucional. Bueno, aparte de esos, me parece que a mí me ha tocado elaborar 5 del SIMA, arbitrajes, pero luego he visto que en los años estos que llevamos, pues a lo mejor ha habido 20, con lo cual digo, oye, yo que creí que eran pocos, no está mal lo que me ha tocado, ¿no? Pero bueno, en todo caso, con muchísimo gusto y satisfacción, porque mi experiencia de lo que allí y cómo allí se debatió y del apoyo que encontramos de formidable personal técnico del SIMA, pues merecía todavía mejores resultados, sin menospreciar la importancia de los resultados obtenidos. Bueno, los ASEC fueron cambiando, eso ya os lo explicarán mucho mejor que yo, los cambios fundamentales. Yo creo que en el quinto ASEC hay un cambio fundamental muy importante, no es solo el del nombre, sino el que tiene que ver con, sobre todo el que tiene que ver, con la vinculación casi automática, sin necesidad de adhesión expresa,
bueno, por la vía evidentemente como esto es un gran acuerdo interconfederal, pues actúa sobre el sistema de negociación colectiva y puede facilitar más la actuación, y la llamada una vez más a reivindicar más implicación de las comisiones paritarias de los convenios colectivos, ¿no? que quizás se quitan un poco el problema y lo desplazan. Bueno, hubiera tenido que explicar otras muchas cosas, pero creo que he abusado en exceso de la generosidad de Jordi y sobre todo del auditorio, que muchas gracias una vez más y que me encanta veros a todos, sobre todo particularmente a algunos, que me rejuvenecen mucho por lo jóvenes que están y son. Gracias. Disculpa, pero... Pues muchas gracias. La verdad es que todos sabíamos que la conferencia iba a ser apasionante y tiene razón don Jaime. La verdad es que podíamos estar aquí toda la mañana oyéndolo porque hubiera sido fantástico. En todo caso, nos comprometemos con el permiso del ponente a volverlo a invitar y a que vuelva a estar con nosotros en otro momento para explicarnos cualquier otra cuestión. Cualquier otra batallita. Exacto, no, batallita no, porque realmente lo que nos ha explicado tiene que ver con la más realidad más cercana. Y reivindicar todos este libro. No es que yo venga a hablar de mi libro, no he intervenido. No, pero en este lo has escrito tú, ¿no? Se lo llevé un día ingenuamente, respetuosamente a su majestad, diciéndole aquí está todo, ¿no? Si me permitís, con vuestro permiso, agradeciendo a don Jaime una vez más, un minuto, cambiamos la mesa y continuamos con la mesa después. Gracias.